traernos beneficio, fue para que tuviéramos una vida buena y agradable. No quiere decir que no vamos a tener dificultades. Sí, vamos a tener dificultades, pero en Cristo las vamos a poder pasar, las vamos a poder sortear, porque Él, lo que hizo Él en la cruz, no es solamente una palabra ahí para repetirla y está ahí. No, la palabra de Dios dice que Él llevó todas nuestras iniquidades. Imagínense, Él recogió todo eso, todo ese peso que nos correspondía, lo llevó Él en la cruz para que nosotros no lo lleváramos. Y eso tenemos que tenerlo claro, tenemos que tener fe, tenemos que tener convicción para saber que estamos en un evangelio vivo y eficaz, que no estamos en un evangelio muerto, que no es religión, sino que es lo que Jesús hizo para traernos beneficio, porque el Padre dice que tiene pensamientos de bien y no de mal con nosotros. Por eso Él nos entregó todo. Dios nos entregó todo. Ya lo último nos entregó hasta su Hijo, para que nosotros no padeciéramos. Todo lo que nosotros teníamos que padecer, lo padeció su Hijo. Y por eso dice la palabra, llevó todas nuestras iniquidades. Se hizo maldito en un madero para que nosotros no lleváramos esas maldiciones. Y si pecamos, Él es fiel y justo para perdonarnos, y su sangre nos libra de toda maldad. Todo lo llevó Jesús en la cruz del Calvario. Cuando tú tienes convicción de eso, vas a vivir en victoria, vas a tener victoria en Cristo Jesús. Y el profeta Jeremías ya lo anunció antes que viniera Jesús. Dice el profeta Jeremías, y déjame te doy la cita, en el capítulo 31, del versículo 27 al 28, porque quiero que lo leas, quiero que lo interiorices. Dice que los padres, que ya no se dirá más, quiere decir que era algo que se estaba diciendo, algo que estaba allí, pero que ya venía un cambio. Dice, ya no se dirá más, este refrán, ya no se dirá más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada quien morirá por su propia maldad. Esto es lo que trajo Jesús. Esto es lo que trajo Jesús, que ya en Cristo no vamos a seguir con esa carga. Ya en Cristo nuestra descendencia no va a seguir pagando lo que hicieron otros, que nosotros ni siquiera estábamos por ahí, que ni siquiera dimos esa aprobación. Yo te digo una cosa, cuántas madres no están desesperadas porque ven que sus hijos es drogadicto, porque su hijo es alcohólico, y cuando se ponen a analizar, ven que allá el tío fulanito era así, el abuelo era así, o alguna persona de su descendencia, o cometió otros pecados. Y esta persona, a pesar de que ha buscado del Señor, se ha convertido en espíritu y en verdad, y busca de Dios, y lee la palabra, y hace las cosas, y obedece. Resulta que tiene una lucha con su descendencia, o con uno de su descendencia, pero está allí en la lucha, y sabe de dónde viene. De pronto sabe que dentro de sus padres hubo brujos, sabe que en sus padres hubo idolatría, que de pronto hubo narcotráfico y tantas cosas, y lo sabe, pero cree que tiene que seguir con eso, que tiene que resignarse porque no hay más nada que hacer. No, yo te digo una cosa, no tienes que resignarte. Dios nos lo entregó todo y puedes renunciar a eso, y yo te voy a dar la misma palabra de Dios. Es que ni siquiera soy yo, la misma palabra de Dios nos da ejemplo de eso, nos da ejemplo de cómo el pueblo de Israel, este pueblo de Israel, no el que estaba en, este viene siendo ya la descendencia de los que estaban en Egipto, de los que fueron a la tierra prometida, cómo ellos, a pesar de que ya había pasado todo esto, habían luchado por estar en su tierra prometida. ¿Y quién es nuestra tierra prometida? Jesús
es nuestra tierra prometida porque allí lo encontramos todo. Pero a pesar de ellos estar en esa tierra prometida, ellos, dice la palabra de Dios, que estaban en grande angustia. Dice la palabra de Dios que ellos estaban en la tierra que Dios les había dado a sus padres para que ellos fueran los beneficiarios, para que fructificaran allí, para que obtuvieran sus beneficios. Pero vamos a ver que esa tierra ahora no era ni siquiera de ellos. Ellos estaban siendo, siervos, siervos de los reyes, siervos de esa tierra. Los reyes se enseñoreaban de ellos, hacían lo que querían con ellos. Dice la palabra de Dios que ellos no tenían paz. ¿Cuántas madres están que no tienen paz? A pesar de que ya pasaron esa tierra prometida, que están en Jesús, luchando, pero no tienen paz. Así estaban ellos, ese pueblo de Israel. ¿Y quién es el pueblo de Israel espiritual? Son las personas que se convierten al Señor Jesucristo, que reciben al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador y deciden caminar con Él. Esos son ese Israel espiritual. Y este pueblo de Israel, yo quiero que tengas muy presente lo que hicieron ellos. Ellos no se quedaron como pasa con muchas personas cristianas. Llegan al Señor, llegan a los pies del Señor Jesucristo y saben, tienen conocimiento de que muchas cosas hicieron sus padres. Pero dicen, no, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ya todo eso pasó. Ya eso no pasa en mí. Ya Jesucristo me hizo una nueva persona. Ya eso quedó por allá. Ya eso a mí no me hace nada. Además que yo me sé la palabra al derecho y al revés, de adelante para atrás y de atrás para adelante. Yo le sirvo al Señor. Yo soy pastor. Yo soy pastora. Yo soy ministro. Yo soy esto. Ayuno todos los días. Predico la palabra. Así que eso en mí ya no tiene ningún efecto. Pues déjame decirte que tú quizás te has olvidado de eso, y sí es cierto, Jesús hace todas las cosas nuevas, pero hay unas legalidades que están allí y que es necesario que rompan con esas legalidades, porque el mundo espiritual de tinieblas no se olvida de eso. Así tú te olvides, Él no se olvida, porque esa es su función y va a venir a cumplir lo que Él hace, que es matar, robar y destruir. Y va a venir a hacerlo, sea que te acuerdes de lo que hicieron, sea que no te acuerdes. Por eso es necesario cortar con todo esto. Y el ejemplo está aquí en lo que hizo el pueblo de Israel. Es necesario que tú tengas los beneficios que están en la cruz del Calvario, porque eso fue lo que nos dio Jesús, beneficios. Es como cuando el gobierno da unos beneficios. Están ahí esos beneficios y tienes que cumplir unos requisitos. Entonces tú, para cumplir esos requisitos, tienes que presentar una documentación allá para que sepan quién eres, llevar tu cédula, tu registro, no sé, demostrar que eres ciudadana colombiana, demostrar cómo estás, todo eso, y recibes tu beneficio. Así también ya Jesucristo tiene sus beneficios ahí. Ahora tú tienes que activar esa documentación. ¿Y cuál es esa documentación? La palabra, lo que vas a hacer. La palabra de Dios dice que la creación espera la manifestación de los hijos de Dios. Tenemos que manifestarlo porque la creación está esperando para hacerlos una realidad. Entonces, veamos qué hizo este pueblo de Israel cuando quiero que lo tengas en cuenta y ojalá lo anotes para que lo tengas como un ejercicio. Reconocieron que estaban mal, que estaban pasando por grande angustia, por un mal momento. Pero ellos no se llenaron de orgullo. Estamos pasando por este mal momento. El culpable es Dios. Nos está castigando sin nosotros haber hecho nada. No, ellos analizaron y se dieron cuenta de dónde venía esto y de dónde viene, de los pecados y las iniquidades que cometieron nuestros padres. Ellos fueron sencillos y humildes a reconocer esto. Y 2, ellos confesaron con pelos y señales lo que hicieron sus padres y pidieron perdón por esto. Pidieron perdón y se incluyeron ellos ahí.
¿Y qué hicieron